Hola, mi nombre es Diego Carvajal Castillo y de parte de la Universidad de Costa Rica y el TCU 620 les vengo a presentar el tema la esfera. La esfera, eh, en cualquier corte que nosotros le hagamos a la misma, siempre se va a formar una circunferencia, sea donde sea. Para la esfera, siempre vamos a tener en cuenta eh, el radio de la esfera como tal, el radio que se forma en el corte que le vamos a trazar a la esfera y la distancia entre el centro de la esfera como tal y el centro del corte al que vayamos a trazar. Si vemos ahí, nosotros podemos formular un triángulo rectángulo. Y acá, para determinar alguno de esos elementos, podemos utilizar bien el teorema de Pitágoras que hemos trabajado en videos anteriores. En ejercicios nos pueden preguntar áreas o algún elemento relacionado con los cortes. En el examen a nosotros nos van a brindar el área de la esfera, que es 4pi r a la 2, donde pi es un número, r va a ser el radio de la esfera, el radio, la r grande que está acá, y AE es el área de la esfera. También está el área de un círculo, que si nosotros vemos que el área de la esfera le quitamos ese 4, obtenemos pi r a la 2, donde r minúscula va a ser el radio del círculo del corte y el a sub o es el área del círculo que vamos a obtener. También está el perímetro o circunferencia de una esfera. En este caso, si nosotros al área de un círculo, este 2 que está como exponente lo pasamos al frente, nos queda de la forma 2pi por r, donde r minúscula es el radio de el círculo al cual le hicimos el corte y c es la circunferencia o perímetro de ese círculo. Y como les dije antes, si nosotros formulamos un triangulito formado por la distancia del centro de la esfera al centro del corte con el radio del corte o bien el radio de la esfera, podemos trabajar el teorema de Pitágoras para determinar alguno de esos elementos. Ahora vamos a poner en práctica lo aprendido. Con base en la siguiente información, conteste los ítems 1 y 2. La siguiente figura ilustra una esfera y una sección plana, producto de la intersección de esta con un plano. Además, considere que TM es 5, TM es 5 y ON es 3. ON es 3. Dice la pregunta número 1, ¿cuál es la longitud de la intersección plana? Y la pregunta número 2, ¿cuál es la distancia del centro de la esfera al centro de la intersección plana dado? Entonces, como en la pregunta número 1 nos preguntan la longitud de la intersección plana, la longitud de una intersección es el perímetro del círculo y el perímetro del círculo es la circunferencia y la circunferencia se determina como 2pi por r, pero como nos hablan de la intersección plana es el radio del círculo que se forma arriba y vemos que si acá cortamos la esfera, este corte que ellos dibujaron acá con rayitas, ON es el radio de la circunferencia, ON es el radio del corte y arriba nos decían que ON es 3. Por lo tanto, el radio del círculo o del corte va a ser 3 y la longitud de la intersección plana es 2pi por 3, que sería 2pi por r. Si nosotros colocamos 2pi por 3 en calculadora, nos da como resultado 6pi. Por lo tanto, sería
la opción A la respuesta correcta. Ahora, para el ítem número 2, nos preguntan la distancia entre el centro de la esfera y el centro de la intersección plana. A nosotros nos decían que TM es 5 y TM es el radio de la esfera. Por lo tanto, de M a N también va a medir 5, que es el radio de la esfera. Y sabemos que como ON es 3, podemos determinar, utilizando el teorema de Pitágoras, la distancia entre M y O, que sería la distancia entre el centro del corte y el centro de la esfera. Voy a dibujar acá el triángulo rectángulo formado por M, O y N, donde el ángulo de 90 se ubica en el punto O. De M a O no tenemos la medida, sería X. De M a N mide 5 y de O a N mide 3. En un triángulo rectángulo, los lados que forman el ángulo de 90 grados los conocemos como catetos y el que está opuesto al ángulo de 90 como hipotenusa. Sabíamos que en ejercicios de videos pasados, para determinar una hipotenusa, colocábamos raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, o bien para determinar un cateto, metíamos raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Por lo tanto, como MN es la hipotenusa y ON es el cateto, X, que es la distancia del centro de la esfera al centro del corte, va a ser un cateto. Entonces, para buscar un cateto, tendríamos que utilizar esta fórmula de acá abajo. Por lo tanto, nos quedaría raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Si nosotros colocamos esto en calculadora, nos da como resultado 4. Sabemos que el examen es de selección única. Por lo tanto, esta sería la respuesta, que la distancia entre el centro de la esfera al centro del corte o al centro de la intersección plana va a ser 4 unidades. Entonces, la respuesta sería 4. Vamos a resolver otro ejercicio. En este nos dicen que consideremos la siguiente información y contestemos los ítems 3 y 4. Vean que acá nos dan una esfera con centro P, nos dan un punto en la esfera que es R, nos dan una intersección plana con centro Q y nos ponen acá un ángulo de 90, que entre la distancia de los centros de la esfera y de la intersección plana con respecto al radio de la intersección plana se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, dice que suponga que el corte fue hecho a 6 centímetros del centro. Nos dicen que supongamos que fue hecho a 6 centímetros del centro de la esfera, o sea, entre P y Q la distancia es 6 centímetros y que el diámetro de la esfera es 24. Como el diámetro de la esfera es 24, inmediatamente sabemos que el radio de la esfera es la mitad de 24, que sería 12. Por lo tanto, PR va a ser 12. Nos preguntan en la número 3 cuál es la medida de QR. QR es el radio de la intersección plana. Entonces, para determinar ese radio, basta con utilizar el teorema de Pitágoras. R, en este caso, es el radio pequeño, que es el radio del círculo o de la sección plana. Entonces, vean que acá lo que tendríamos que buscar es un cateto. Entonces, al igual que el ejercicio anterior, vamos a colocar raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado, todo dentro de una raíz. Y esto nos va a dar el radio o la medida de QR, que sería el radio de la sección plana. Eso en calculadora nos da 6 raíz de 3. Esta sería la respuesta al ejercicio. En decimales sería aproximadamente 10,39. Recordemos que el examen es de selección única, por lo tanto esos cuadritos no
van a venir, sino que van a venir 4 opciones y ustedes tendrían que buscar como opción correcta, ya sea 6 raíz de 3, perdón, o 10,39. Ahora bien, nos preguntan que cuál es la longitud de la sección plana. Como nosotros sabemos que la longitud de una sección plana es la circunferencia como tal, que es 2pi por r, nosotros ocupamos saber cuál es el radio de la circunferencia. Y en la pregunta 3 nosotros obtuvimos ese valor, que es 6 raíz de 3. Por lo tanto, la circunferencia es 2pi por 6 raíz de 3. Si yo multiplico ese 6 raíz de 3 por 2pi, nos da como resultado que la circunferencia, la longitud de la circunferencia, es 12 raíz de 3 pi. Y este es el resultado de la longitud de la sección plana. O bien en decimales nos daría aproximadamente 20,78. Vamos a realizar un último ejercicio. En este último ejercicio, en el número 5, nos dicen que consideremos las siguientes proposiciones referentes a una esfera de centro O, en cuya superficie se encuentran los puntos A y B. Entonces, si nosotros imaginamos una esfera de centro O que en la superficie se encuentren los puntos A y B, o sea, en el borde de la esfera, tales que de O a A sea 15, si ubicamos el punto A acá, de O a A mide 15 y nos dicen que de A a B mide 30, entonces yo no puedo colocar el punto B acá, porque vean que de A a B no va a medir 30. Entonces tendríamos que colocar inmediatamente el punto B opuesto al punto A. ¿Para qué? Para poder decir que de A a B esto va a medir 30 centímetros. Ahora bien, las proposiciones nos dicen OA es el radio de la esfera. El radio de la esfera siempre va desde el centro de la esfera al borde de la misma. Por lo tanto, OA sí es un radio de la esfera. Ahora en la segunda proposición nos dicen que AB es el diámetro de la esfera. El diámetro de la esfera siempre va desde un punto extremo al otro punto extremo de lo que sería la esfera, pasando por el centro. Y si vemos que AB mide 30 centímetros y AO mide 15, inmediatamente deducimos que AB es el diámetro de la esfera. Por lo tanto, ¿cuáles de ellas son verdaderas? Ambas. Opción A. Y hasta acá llega el tema de la esfera.